Dios les bendiga, amados hermanos. En esta hora quiero compartir con ustedes la palabra que el Señor nos ha dado para estos días. Quiero hacerlo debido a una visión que el Señor nos mostró. Y quiero narrarles primero la visión para que luego puedan entender por qué el mensaje de hoy. El Señor mostró que había una situación en la vida de los jóvenes donde estaban perdiendo el cabello, especialmente las jovencitas. Perdían el cabello y entonces eso era algo preocupante para los jóvenes. Pero también quiero decir que no solo las personas jóvenes físicamente, también hay personas espiritualmente jóvenes, quiero decir gente que todavía no tiene mucha confianza en el Señor, reaccionan como jóvenes ante el Señor porque no pueden confiar en las situaciones cuando las circunstancias que sus sentidos naturales les informan, dudan de Dios y dudan de su palabra. Así que en esta hora les quiero decir que la preocupación, el peligro que está corriendo ahora no solo la juventud, pero también la humanidad entera. En el tiempo de crisis, en el tiempo del peligro, estas dos cosas son las que donde las personas se exponen: el afán y la ansiedad. Estas situaciones son cosas provocadas por los sentidos naturales. La gente que reacciona ante las circunstancias usando solo sus sentidos naturales siempre caen en el afán y la ansiedad. Pero hoy quisiéramos decirles que el consejo que Jesús tiene para resolver esta situación está en Mateo capítulo 6 y voy a empezar a leer desde el verso 25. Queremos aprender de Jesús qué se hace en la vida para no caer en estas trampas que hay en la vida de todo ser humano. Hay estas situaciones, pero ¿cómo se sale de esas circunstancias? Jesús tiene la respuesta. En Mateo capítulo 6, el verso 25 dice esto: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Estas son las causas por las cuales la gente se angustia cuando algunas circunstancias que no pueden controlar los afligen. Y como no pueden ver más allá de lo físico, entonces no pueden confiar en Dios. Y es ahí cuando entran en estado de afán y de ansiedad. ¿Cuáles son las cosas que causan esto? Bueno, cuando la persona no tiene que comer, o no tiene que beber, o no tiene que vestir. Esas cosas afligen las almas de las personas. Así que Jesús dijo, dice en el verso 26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Usted puede notar aquí que Jesús explica que hay alguien, y ese es Dios, que tiene control de todas las circunstancias. Y la persona, cuando pierde la fe en Dios, entra en un estado, empieza a vivir por medio de lo que sus sentidos naturales le informan. Y eso lo aflige porque no se pueden apoyar en Dios. Y es ahí cuando empiezan a reaccionar con sus sentidos naturales, cuando la persona pierde su fe. Por eso Jesús dijo, hombres de poca fe. ¿Qué significa poca fe? Significa que cuando estamos pasando por las situaciones que no comprendemos cómo se van a solucionar, empezamos a confiar en nuestros sentidos naturales, y ahí es donde se termina la fe. Ya no confiamos en el Señor y empezamos a reaccionar o a tratar de resolver
con nuestras propias capacidades. Y es ahí cuando entra el afán. Y empezamos a buscar una solución personal. Voy a hacer aquí, voy a hacer allá, porque si no hago aquí, entonces no va a ser allá. Y empezamos a estar en esa manera de comportamiento en la cual nos afecta a nosotros, pero afectan también a los que nos rodean. Porque cuando nos relacionamos con las personas, les transmite, una persona afligida o afanada, transmite sus emociones, sus sentires a los que le rodean. Y generalmente son personas que causan mucho problema. Toda persona que se reacciona con sus sentidos naturales cuando está pasando por una crisis complica la vida de otros si los demás no entienden cómo reaccionar ante esa situación. Jesús dijo, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, la gente que no conoce a Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así que si nosotros sabemos que Dios tiene cuidado de lo que necesitamos, debemos de confiar en Él, no en nosotros, que Él tiene cuidado de nosotros y que todo está en sus manos y que debemos confiar en Él. La solución que Jesús nos dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es justicia, paz y gozo. El reino de Dios es cuando obedecemos al Señor, hacemos las cosas que Él nos dice en su palabra, hacemos lo correcto de acuerdo a su palabra, entonces tendremos la paz y el gozo de Dios. Y en esa paz y en ese gozo Dios nos va a proveer lo que necesitemos. Luego en el verso 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y piense esto, cómo una persona que se afana empieza a sufrir por las cosas del futuro que ni siquiera sabe si va a vivir. Se aflige por dentro de un año, dentro de 10 años, dentro de 20 años y empieza a sufrir, porque eso es lo que está pasando. Está sufriendo, está dando por como un hecho real de lo que está pensando ahora, que dentro de 15 años va a estar en una situación difícil y con problemas y ahorita está angustiado. ¿Qué va a hacer en aquel tiempo? Ni siquiera sabe si va a vivir. Ni siquiera sabe cómo va a resolver Dios. Así que el afán es un error, es algo que no debemos permitir que entremos en ello. No debemos sufrir las cosas que ni siquiera sabemos que vamos a vivir. Jesús dijo, cálmate, vive el día. Dijo, baste a cada día su propio mal. ¿Por qué estarse afligiendo lo que va a pasar dentro de 20 años si no sabemos si vamos a estar en ese tiempo ahí? Así que no es sabio entrar o dejarse llevar en el afán. Hay una parte en 1 Pedro capítulo 5, el Señor nos dice esto, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Quisiera decirle que la poderosa mano de Dios muchas veces no se entiende. Está hablando, dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, pero ¿dónde está la mano de Dios? En la tierra. La mano de Dios en la tierra son las autoridades. Todo tipo de autoridad es la mano de Dios. Dios opera y gobierna sobre la humanidad a través de la autoridad. Toda autoridad proviene de Dios y cuando encontramos autoridad, Dios está fluyendo a través de esas vidas, aunque ellos tal vez no entienden y no comprenden. Sin embargo, la autoridad que cada persona tiene es de Dios. Cuando el Señor dice humíllense bajo la poderosa mano de Dios, el primer punto donde debemos nosotros humillarnos ante Dios es en el hogar. En el hogar, la palabra del Señor dice que los hijos deben obedecer a sus padres para que les vaya bien todos los días de su vida. Usted puede notar, ahí está la mano de Dios en los padres. ¿Qué hay que hacer si eres hijo? Obedecer a tus padres y Dios tendrá cuidado de tu persona. Ahora, en el trabajo, ¿dónde está la mano de Dios? Pues en las personas que tienen autoridad sobre nuestra vida en el trabajo. Y debemos obedecerlo para que Dios nos provea, nos bendiga, porque a través de ellos Dios los usa para darnos el pan, el dinero para poder comprar lo que necesitamos.
¿Dónde más está la autoridad? En la iglesia hay autoridad, sí. En la iglesia hay una autoridad espiritual para protegernos del mundo espiritual, del enemigo, del diablo y sus demonios. Esa autoridad para eso sirve, para que el mundo espiritual, para que el enemigo no nos haga daño, debemos estar sometidos a la autoridad espiritual. Debemos entenderlo, a la autoridad del gobierno, sea el presidente, el gobernador o el alcalde, son autoridades para cuidar. El presidente cuida que la nación esté protegida del exterior, del enemigo externo. El Estado cuida de que haya protección en el Estado y obviamente el alcalde en la ciudad. Y nosotros debemos someternos para que seamos protegidos, porque esa es la función de las autoridades gubernamentales, cuidar el estado integral de nuestro cuerpo. Ellos solo pueden proteger lo físico. Eso es lo que es su tarea, es su función. Por eso en Romanos capítulo 13 del verso 1 y 2 dice que toda autoridad, se lo voy a leer, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Quisiera decirle a lo que el Señor mostró, que los jóvenes estaban perdiendo el cabello. Eso significa dos cosas: que están muy preocupados por lo que están viendo ahora que está pasando, y tal vez no saben cómo va a terminar esto, y tal vez se pusieran desesperados. Tal vez en sus mentes no lo han de comprender. ¿Cómo voy a manejar esto? Solo tienen que entender lo que dice Dios, que Él es el que tiene el cuidado de todo. Y por el otro lado también puede representar rebeldía. Quiere decir que no se sometan a las autoridades que Dios tiene en sus vidas. Por ejemplo, el que es hijo en su hogar, si va a la escuela, sus autoridades en su escuela, en todo lugar hay autoridad y debemos todos respetarla. Si hacemos así, los temores se van a ir, porque Dios no hace juicios con las personas que se someten a Él. Los juicios vienen a las personas que lo resisten. La palabra dice que Dios habita con el humilde, pero al soberbio lo mira de lejos, dice que lo resiste. Y es muy importante, no nos conviene a nadie resistir a Dios y a su voluntad. Por eso dice: sométanse, humíllense bajo la mano de Dios, y el Señor los exaltará cuando sea tiempo. Así que no se preocupe por lo que usted está viendo por ahora. Confía en el Señor y el Señor tiene cuidado de ustedes. Quiero terminar diciéndole que en Hebreos capítulo 3, el verso 5 y 6, el Señor promete y dice: nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Así que es una promesa del Señor en la cual usted y yo tenemos que confiar. Él es el que controla no solo las circunstancias, pero el mundo entero, el universo está controlado por Dios y por su palabra. En Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon tu mirada en Jesucristo. Él es el seguro de nosotros, es lo que nosotros necesitamos de día en día. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Aunque tú ves ahora lo que está aconteciendo aquí, todo lo que las gentes dicen a través de los medios de comunicación, la mejor noticia es la palabra de Dios. Nuestro futuro está en Jesucristo. Nosotros estamos en Cristo Jesús. Así que por favor no te aflijas, no te afanes. Ora cuando sientes alguna preocupación, solo entrégasela al Señor y confía que Él tiene cuidado de tu persona. Porque la vida está en las manos de Jesús. Quiero terminar leyéndote este verso en Apocalipsis capítulo 1. El verso 17 dice que cuando Juan vio al Señor Jesús glorificado, sin toda su gloria, dice que Juan cayó a sus pies como muerto. Y el Señor puso su diestra sobre él, diciéndole: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Ves? Jesús murió una vez
por los pecados nuestros, pero Él ahora vive por los siglos de los siglos. Y Él dice que como Él vive, también nosotros viviremos. Así que por favor, ten calma, serena tu alma, confía en el Señor, porque es el Señor, dijo el Señor aquí, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Ves? El que decide quién muere o quién vive no es el diablo, es Jesucristo. Y por eso quiero animarte que confíes en el Señor y que se quite de tu corazón toda preocupación. Que el Señor Jesús te dé su paz y su gracia y tú humildemente puedas recibir su palabra como un hecho, porque es un hecho. Él nunca ha mentido, Él no trata de engañarnos para serenarnos, está hablando la verdad. En Él tenemos la seguridad que vamos a tener lo que necesitemos para cada momento de la vida mientras estemos en este cuerpo. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga mucho y que la paz del Señor esté en tu corazón.